cambiarle la vida a otro mediante. Y los principios del éxito solo se pueden encontrar en el corazón de la gente mediante la educación. ¿Quién dijo que un día, cuando nos presentan el negocio, iban a ocurrir tantas cosas bellas? José Bobadilla nació en una población del sur del departamento del Huila, en Colombia. Se caracterizó por ser un niño inquieto y soñador. A la edad de 7 años comenzó a despertar su vocación de educador y convenció a su padre para que en el zaguán de su casa le instalara un pequeño tablero donde enseñaba las vocales a los niños de su edad que no podían ir a la escuela. Durante su juventud demostró su liderazgo y compromiso en el trabajo con las personas. Dirigió grupos juveniles con los cuales compartía su amor por los libros. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Cauca, graduándose como abogado. A la edad de 27 años fue nombrado como rector de una institución universitaria en Popayán, Colombia, cargo que ocupó durante 10 años. Se desempeñó como columnista de prensa publicando centenares de editoriales en importantes diarios colombianos y extranjeros. Realizó especializaciones académicas y viajó a Europa en el año 2001 a estudiar un doctorado. Por medio de un amigo en el año 2004, conoció la industria del network marketing e ingresó al negocio de Amway. Allí descubrió una educación transformadora, auténtica y diferente, que lo llevó a comprometerse en la construcción del proyecto. En el primer año del desarrollo del negocio, calificó los niveles de plata, oro, platino, rubí, zafiro y esmeralda. Calificó diamante en el año 2009, logrando así su libertad financiera. En ese mismo año, logró el nivel de diamante fundador y en los años 2010 y 2011 calificó a diamante ejecutivo y doble diamante respectivamente. Yo le he dicho siempre a la gente que me conoce, había encontrado una pasión más grande que este negocio. José Bobadilla en los últimos 6 años impactó la industria del network marketing, convirtiéndose en un referente revolucionario de la educación en América Latina, logrando transformar la mentalidad de miles de personas alrededor del mundo. Las redes sociales han seguido su trayectoria y han difundido su mensaje, convirtiéndolo en un ícono de referencia para la construcción de negocios en la nueva economía. El Congreso de Colombia en el año 2013 le otorgó la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Caballero por su compromiso con la educación y su aporte al país en el desarrollo de un nuevo tejido social. Más compromiso con la gente. Su gran visión y liderazgo en el negocio de Amway lo llevaron a crear una organización sin precedentes, rompiendo los récords de la industria, llegando en el 2013 al nivel de Corona y en el 2014 convirtiéndose en el primer embajador Corona en Latinoamérica. Amway welcomes Amway Colombia Crown Ambassador, Founders Council member, José Bobadilla. Hoy José Bobadilla se está consolidando como un líder de opinión, siendo conferencista internacional e inspirando a miles de personas en diferentes países del mundo con un discurso transformador, humanista y coherente. Lo que tienes que ser es un ganador. Lo que tienes que hacer es ganar la vida. A creer lo que otros no creen y hacer lo que otros no son capaces de hacer. Hola amigos, quiero pues contarles un poco la historia. Yo sé que han oído algunas versiones de la historia, pero esta historia que les quiero contar hoy va a ser un poco distinta, por cuanto quiero expresarles mucho más de lo que fue el recorrido en la construcción del negocio, para que les sirva a ustedes no solo como inspiración, sino para que adopten algunas cosas de las que yo aprendí y que puedan servirles para la construcción, pues obviamente, de su negocio. Nuevamente quiero enviarles un súper lindo saludo a todos los diamantes de Argentina que hacen posible este increíble evento y pues contarles cómo fue mis inicios en el negocio y ya.
porque las primeras historias que yo escuché a mí me impactaron muchísimo. Yo escuché las historias de Sergio Charo Rivera, escuché la historia de Alejandro Hillera, escuché muchísimas historias, la historia de Luis Costa, la historia misma de Iván Morales, marcaron muchísimo lo que después habría de ser el negocio que yo estaba a punto de construir ahí. La primera vez que me contaron el negocio de Amway, ustedes han oído, a mí me contaron 2 veces el negocio, y la primera vez fue cuando yo apenas había sido yo nombrado rector de la universidad. Yo fui nombrado a los 25, apenas iba a cumplir 26 años, y me llamaron para ser rector de una universidad privada en Popayán, que era la ciudad donde yo había terminado de estudiar mi carrera universitaria como abogado. Y yo la verdad en ese momento estaba muy despistado. Yo había estudiado la carrera de abogado, pero yo no quería ser abogado, era una cosa muy rara. Y ustedes creo que se encuentran a muchos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires o de tantas universidades que hay ahí en Argentina o en los países donde ustedes vivan, donde ustedes se encuentran que son estudiantes que están haciendo esas carreras, pero no saben para qué rayos las están haciendo, sino que las hacen por la fuerza de sus padres, por la fuerza de la cultura, por la fuerza social que se imprime sobre los jóvenes para que hagan una carrera, porque al fin y al cabo es algo que hace todo el mundo, ¿no? Y yo también terminé haciendo esa carrera, pero yo no quería ser abogado, yo le tenía pavor a ser abogado, pero en última yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Con esa incertidumbre, pero yo sí había sido líder universitario, yo había fundado periódicos, yo había hecho paros en la universidad, yo había gritado en las protestas y era había vetado profesores y era pues muy dinámico, había sido muy dinámico dentro de la vida universitaria. Por ese dinamismo había fundado grupos de liderazgo, había tenido espacios de tertulias, todo eso yo lo había hecho dentro de la universidad, y creo que al parecer mi objetivo por estudiar Derecho y Ciencias Políticas había surgido de la necesidad que yo quería ser político. A mí me gustaba mucho la vida de políticos famosos y de políticos que habían impactado la historia, y eso me había llamado mucho la atención y quizá por eso elegí esa carrera. Pero ya al final de la carrera había perdido como la perspectiva de eso, y entonces como que ya había decidido no ser político y ahora me encontraba en un túnel sin salida, y es ¿qué rayos voy a hacer con mi vida? Y ya tenía 26 años. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Y ya soy abogado y no tengo para dónde irme. Pues me llaman a mí para ser un poquito así como vicerrector de una universidad privada, pequeña, era una universidad de unos 1000 y pico de estudiantes, no era la gran cosa, y además era una universidad malísima, es decir, no era de buena calidad en la academia. Y pues me llaman a ser el vicerrector de esa universidad. Por supuesto que yo acepté, porque eso me permitía tener ingresos, tener plata, que es lo que a todo estudiante le gusta, ¿no? Y yo no me había graduado como abogado, porque los abogados normalmente tienen que hacer una tesis y una cosa que se llama preparatorios para permitir recibir el título de abogado. En Colombia y casi en todas partes del mundo, ese tipo de carreras son complicadas de graduarse, y por supuesto yo no me había graduado. Cuando yo voy a la entrevista a esa universidad me dijeron no hemos escuchado de usted. Yo iba referenciado justo por una persona que hoy es diamante de nuestro negocio y que había trabajado conmigo en los movimientos estudiantiles. Él se llama Mauricio Castillo, que es diamante, él es diamante del grupo nuestro en Bogotá, él es el esposo de Pancha, el Mauricio y Pancha. Mauricio era mi amigo en la universidad y con él yo había batallado muchísimos temas universitarios. Y cuando él escuchó en una reunión de rectores de las universidades de ahí de Popayán que necesitaban a alguien joven para que fuera algo así como coordinador académico, vicerrector de la universidad aquella, pues él me referenció, dijo: yo conozco una persona que es muy dinámica y que no sé qué, y él me edificó. Entonces el rector de esa universidad dijo: llamémoslo, dame el teléfono, yo lo quiero llamar.
y me llamaron y yo fui un poco desganado porque yo, la verdad, yo no quería trabajar. Yo toda la vida, debo decirle, tuve pavor al trabajo, nunca me gustó el trabajo y no creo que el trabajo sea la vía para sacar a un país adelante y a una persona adelante. Por eso el libro de Piense y hágase rico, ahí no dice trabaje y hágase rico, ahí dice piense y hágase rico. Y yo creo que ya intuía que eso era cierto porque a mí el trabajo no me gustaba. Yo no había querido desde niño trabajar como trabajan los demás niños. Yo tenía un negocio propio en mi casa desde chiquito. Ahora yo ya estaba graduándome como como abogado y no quería ir a trabajar como abogado, pero no sabía cómo ganar dinero. Mauricio entonces me recomendó y me llamaron y yo voy a esta cita ahí, y cuando me reuní con ellos, con los directivos de esa universidad, me preguntaron, ¿usted por cuánto trabajaría? Yo le dije, por tanto, que era un sueldo más o menos importante, lo que se usaba en el sector para una persona que salía de la universidad y apenas arrancaba. Y ellos se miraron entre ellos y me dijeron, ¿y es negociable? Y yo le dije, sí, hacia arriba. Es negociable hacia arriba. Y me fui de allí, me despedí de todos ellos, terminó la entrevista y al otro día me llamaron y me dijeron, queremos contratarlo, a la asamblea decidió que usted va a ser la persona que vamos a contratar. Y parece que les gustó el chiste que yo les dije, sí, es negociable el salario, pero hacia arriba, porque eso, como que ellos dijeron, este no tiene miedo de que no lo contratemos y tampoco tiene miedo de pedir lo que cree que se va a ganar, o sea, tiene actitud. Y era porque seguramente yo había vivido trabajando en grupos de liderazgo. Yo había organizado tertulias, como les dije, y grupos de liderazgo en el cual ya había pulido de alguna manera el carácter y había leído y había dado charlas a los universitarios y me había quemado practicando allí, ¿no? Empecé a trabajar en esa universidad. A los 6 meses al rector lo despidieron porque ya llevaba como años de rector. No tantos, pero seguramente 4 o 5 años llevaba como rector y ya tenía unos 65 años y lo despidieron como rector porque ellos se fijaron en mí. Miren lo que hacen las pinches empresas tradicionales, pero es lógico, no son tontas. Despiden a los viejos y contratan 2 de 20. Entonces cuando ellos vieron que el rector ya tenía mucho resabio, que seguramente tenía vicios o era ya muy confianzudo, pues dijeron, ¿y qué tal si nombramos este? Y le armaron una pelea, lo despidieron. Yo estaba en Bogotá haciendo una vuelta justo de la universidad, me llamaron doctor. A uno le dicen doctor en Colombia cuando se gradúa como abogado, es una cosa interesantísima. Me dijeron, doctor, ¿usted quiere ser rector de la universidad? Acaba de renunciar el rector, lo habían hecho renunciar. Hemos pensado en usted aceptaría ser rector. Yo le dije, pues yo no me he graduado. Y me dijeron, no hay problema, nosotros arreglamos el estatuto para que permita que usted se posesione, pues que usted asuma el cargo. Les dije, ok, y yo sí, yo asumo, yo acepto. ¿Quién iba a decir que no? Yo tenía 26 años y eso me aumentaba el sueldo y el prestigio en Popayán. O se era rector de una universidad o se era obispo, no había otra opción. O sea, eran poquísimos los cargos y yo dije, wow, listo. Acepté. Una vez yo llegué a Popayán, hicieron full reunión, me anunciaron que yo había sido nombrado rector y entonces yo sentí cierto miedicho en el culillo porque yo decía, no me he graduado, yo era literalmente un estudiante de último año y me acababan de nombrar como rector de esa universidad. Los rectores habían sido gente de mucha edad, prestigioso, de apellido, de gente que tenía cierto pedigrí en sus hojas de vida, y entonces ahora yo era un muchachito de 26 años que había sido nombrado como rector de ellos. Pero era un reto increíble. Cuando asumo el trabajo con los profesores, los profesores decían, ¿y quién es ese? No, el rector, es el nuevo rector. Entonces me presentaron ante 150, 190 profesores y mire, les presentamos el rector. Yo era flaquito y pues nada, novato, pero yo tenía liderazgo.
Y por fortuna yo había leído algo de la historia de la educación, porque la constitución política en Colombia la habían cambiado y había un buen capítulo que hablaba de la educación. Entonces, de alguna manera yo había, de manera extracurricular, había leído cosas de la educación. Había leído a Jean Piaget y había leído a Pestalozzi, había leído de alguna manera la pedagogía. Y entonces a mí me tocó dirigirme a los profesores, 26 años, 190 profesores, la mayoría adultos, muy adultos, y yo le hablé de Pestalozzi, le hablé de Piaget y les hablé pues de los griegos y de la mayéutica de Sócrates y de cómo Aristóteles y Sócrates habían hablado de la educación, pero como el libro más increíble de la educación lo había escrito Platón y se llamaba La República. Y les explicaba yo a los profesores que La República no era un libro de política como se creía, sino un libro de educación. La República es el libro más increíble, les dije a los profesores ese día, que se ha escrito sobre educación. Y justamente la compilación más increíble, el pensamiento más agudo, les dije yo ese día a los profesores, el pensamiento más agudo sobre educación lo tiene Platón en el libro séptimo de La República, que se llama La Caverna. Y allí en La Caverna Platón explica el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, basado en un gran episodio donde deja claro qué es educación y qué es ignorancia. Y yo les hablé a los profesores ese día, y desde ahí empecé a ganarme cierto respeto, y otros que me odiaban, por supuesto, muchísimo, pero me posesioné, digamos, o entré a ser rector de la universidad. Y arranco pues una pericia increíble, un trabajo lindo con la gente, con profesores, con estudiantes y tal. Llevaba 2 meses de ser nombrado como rector de aquella universidad, cuando el decano que me había dado clases de ciencias políticas en la universidad pública donde yo había estudiado la carrera de Derecho, llegó un día risueñísimo, así risueñísimo, riéndose a mi oficina, se hizo anunciar y entró. Y me dijo, vengo a saludarlo, pues a felicitarlo por haber sido nombrado como rector. Él es muy joven y la verdad es muy brillante que te hayan nombrado como rector. Pero también he venido a contarte algo. Y yo, ¿qué? Y se le veían esos dientes brillantes y su cara llena de alegría. Y me dijo, quiero contarte un negocio. Una cosa increíble, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo. Y repetía mucho eso, y yo dije, está loco, porque el profesor era comunista, me había enseñado ciencias políticas y siempre nos hablaba, era de comunismo, y era muy serio y muy tieso, pero ahora estaba sonriendo y lleno de emoción y de alegría. Después me di cuenta que era porque llevaba más de 100 cassettes en su carro y los escuchaba. De audios de diamantes del negocio de Amway. El negocio de Amway había acabado de entrar en Colombia, era a 1997 más o menos, y acababa de entrar a Colombia el negocio, y él había sido reclutado dentro de esa primera gran reclutamiento que se hizo en Colombia cuando ingresó al negocio de Amway, que eso ocurre muchísimo, que entra muchísima gente, y ese decano entró, había ido a convenciones en Bogotá, estaba alucinando, estaba fascinado, estaba increíblemente comprometido con el negocio, y me auspició. Me auspició por la siguiente razón, porque yo dije, él es el decano, era decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien me había dado a mí ciencias políticas en esa misma universidad. Ahora lo había nombrado como decano, yo era rector acá en esa universidad pequeña, y él me quería auspiciar. Entonces yo dije, él es el decano, yo no me he graduado, ¿qué pasa si le digo que no? Graduarse es difícil. Profesor, me auspicio en el negocio de Amway. Entro, doctor, entro. ¡Wow! Él me dijo, ¡wow! Sí, yo te voy a hacer, y me hizo el registro y todo lo que se hace, y me entregó unos audios. Y me entregó unos audios de unos dominicanos, yo los llegué y los puse en el equipo en mi casa, y esos gritaban horrible, ¡guau! Gritaban muchísimo, eran las señoras ahí gritando, apagué eso, nunca lo quise volver a oír. Y ahora el decano ya no me llamaba doctor, sino que me llamaba socio. Me decía, socio, ¿dónde estás? Socio, voy para allá, socio, quiero ir a tu oficina. Y ya no era el alumno que había sido con tanto respeto que yo le tenía, sino que era su socio.
Y ya no me llamaba doctor, y yo tampoco le llamaba doctor, él me llamaba socio, y yo le llamaba socio, él me llamaba socio, y yo le llamaba socio. Y un día fue a mi oficina y yo le dije, doctor, socio, pero yo no me he graduado. Usted me está llamando socio con este negocio, pero yo no me he graduado. Y me dijo, tranquilo, socio. Graduarse yo les había dicho que era muy difícil. Pues señores, él asumió el liderazgo de mi grado. Yo le expliqué que si no me graduaba como abogado, no me nombraban en propiedad como rector de esa universidad. Me dijo, tranquilo, socio. Sacó los permisos, los turnos para yo presentar los preparatorios, y él fue de los que más me dirigió la tesis